Bueno, en esta tercera parte vamos a ver lo que nos queda de la función renal, cómo medir la función renal y los diuréticos. En general, hay dos mecanismos o métodos que se usan para cuantificar la función del riñón. Es un órgano, fíjense, que tiene una actividad muy importante dentro del organismo porque toda la sangre que circula por nuestro organismo, por nuestro cuerpo, pasa en algún momento por el riñón. Fíjense que se filtra más o menos 180 litros por día. Es mucha cantidad. Entonces, es un órgano que debemos cuidarlo un montón y que debemos controlar también el funcionamiento. Anteriormente se utilizaba la inulina, actualmente se utiliza la creatinina. Justamente la diferencia entre estas dos sustancias es que la inulina es una sustancia que se debía inyectar en el cuerpo para después medirla a nivel de la orina y de esa forma conocer el funcionamiento renal. Pero la creatinina es una sustancia que se encuentra dentro de nuestro organismo, que la produce nuestro organismo, que no tiene que ser inyectada, por lo tanto se comenzó a usar hace mucho tiempo como un método mucho más efectivo y menos invasivo. Entonces actualmente se utiliza la creatinina y se denomina clears de creatinina, el método para medir la función renal. Y, como les dije, es una sustancia que se produce en el organismo como producto final del metabolismo de las distintas proteínas. Sabemos que a partir de la creatina, cuando se metaboliza, se obtiene creatinina, que es diferente a queratina o creatina, y apréndanse bien estos nombres, creatinina, y se elimina casi por completo por el riñón. Por eso se usa para medir su funcionamiento, y así la función del riñón disminuye, también disminuye el filtrado glomerular de creatinina. Entonces, cuando se mida la creatinina en un estudio de orina de 24 horas, si está por un valor menor, en general es de 90 miligramos por decilitro, se puede entender de que la función renal está disminuida. Hay una parte que se excreta por el riñón y otra parte se reabsorbe y aumenta la sangre. Y según los valores obtenidos se puede medir el funcionamiento renal. Cuando empieza a disminuir el clearance de creatinina debajo de valores de 90, ya empieza a haber una falla renal. Y cada vez que van disminuyendo más los valores, se pueden ir considerando distintos estadios de falla renal hasta llegar a un estadio muy grave donde se realiza directamente diálisis, ¿no? Sabemos que el proceso de diálisis es, hay distintos tipos, pero el más tradicional o el más común es reemplazar el filtrado glomerular que se realizaba en el riñón normalmente por una máquina, que es la que filtra la sangre para formar la orina. Bueno, quédense entonces con el clearance de creatinina. Esto después cuando vean diabetes en fisiopatología lo van a retomar porque la diabetes está muy relacionada con la falla renal. O cuando vean algún tipo de falla renal también lo van a retomar, lo van a volver a ver. Y por último, lo que nos queda ver un poco es los diuréticos. Sabemos que los diuréticos son distintas sustancias o fármacos que se utilizan para aumentar el volumen de orina. Por alguna cuestión, el organismo está reteniendo mayor cantidad de agua, en general de sodio y también de agua, y lo que buscamos es que se produzca el caso contrario, que se elimine más cantidad de agua por orina. ¿Qué mecanismos generales tienen? Es que inhiben la reabsorción de distintos solutos, como el sodio, que es el principal, que arrastra agua. También puede ser potasio, cloro, magnesio, calcio, y muchas veces inhibe en conjunto. Inhibe la reabsorción de varios solutos. Entonces, ustedes piensen que al inhibir la reabsorción de distintos solutos, como estos solutos no pueden reabsorberse nuevamente, siguen por los túbulos renales y arrastran agua. Y de esa forma se aumenta la cantidad de agua en la orina. Y se indica cuando hay un volumen extracelular muy alto, cuando hay valores de presión arterial muy altos, es decir, cuando la persona tiene un proceso de hipertensión arterial, o cuando hay algún edema, que es agua extracelular que se localiza en espacios donde no debería estar,
porque hay mayor retención de líquido, entonces los diuréticos contribuyen a normalizar esos valores de líquido, justamente que el edema disminuya y que la presión arterial no esté en valores tan altos. Y se elimina el agua, o sea, como resultado se elimina el agua por un proceso de ósmosis en los túbulos renales. Al inhibirse la reabsorción de los solutos, estos solutos siguen por los túbulos renales y por ósmosis arrastran agua. Esta es una imagen de distintos tipos de diuréticos. Lo que quiero que se queden acá con la idea es de que hay distintas clases de diuréticos que tienen distintos mecanismos de acción y que funcionan en distintos lugares. Yo quiero que sepan qué funciones tienen los diuréticos en general, para qué se usan de forma general y que tengan con este cuadro una idea. No es necesario que estudien cada clase, cada mecanismo de acción y cada lugar de acción. Solamente es un cuadro ilustrativo para que tengan una idea general de la importancia que tienen los diuréticos en el manejo de algunas patologías como la hipertensión arterial. Por ejemplo, tenemos distintas clases que pueden ser diuréticos osmóticos, donde la función principal es arrastrar agua por ósmosis, los diuréticos de asa, que justamente van a hacer su acción en el asa de Henle, unos que son triacídicos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, antagonistas de la aldosterona. Antagonista quiere decir que hacen la función contraria a la aldosterona. ¿Se acuerdan que la aldosterona retenía sodio y por lo tanto agua? Al hacer el antagonista va a permitir que eso sea lo contrario, que no se retenga sodio y por lo tanto se elimine sodio y agua. Y hay algunos bloqueantes de los canales de sodio, de las aquaporinas, donde hacían su efecto principal la hormona antidiurética. Entonces, vamos a ver que los osmóticos inhiben la reabsorción de solutos y de agua al aumentar la osmolaridad del líquido tubular. Acá los que más se usan en general son los inhibidores los antagonistas de la aldosterona, los que terminan en ona, la espironolactona, espleronona, esos se usan bastante. Estos inhibidores de la anhidrasa carbónica también. Van a ver que cada uno tiene un lugar de acción distinto y justamente la importancia de que actúen a nivel de los túbulos proximales, de los distales, de los colectores o del asa de Henle permite que se produzca la combinación de la combinación de distintos diuréticos a la vez. En general, lo que se ha visto de que la utilización de por lo menos 2 o 3 diuréticos al mismo tiempo, una múltiple terapia, es la que produce los mejores efectos. ¿Por qué? Por un lado, por ejemplo, uno va a actuar, inhibe la acción de la aldosterona a nivel de los túbulos colectores. Otro va a bloquear la entrada de sodio a los canales y reduciendo la presión de sodio, y otro va a actuar de forma osmótica en los túbulos proximales. Entonces tenemos distintos lugares de acción y de esa forma la terapia, la acción terapéutica que tienen los diuréticos acentúa y regulan de mejor manera la presión arterial. Esto es lo importante, quiero que se queden con esa idea en general. Como les dije, no hace falta que estudien cada uno de los diuréticos, ni los mecanismos de acción, ni los lugares, sino que tengan una idea general de que pueden actuar en distintos niveles. Y habíamos dicho que por último nos quedaba una regulación nerviosa. ¿Se acuerdan que habían 3 tipos de regulaciones de la reabsorción tubular, que era la regulación local, la regulación hormonal y la nerviosa? Y acá les voy a introducir muy brevemente. Nosotros tenemos a nivel funcional un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que se divide en 2, en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Esto lo vamos a profundizar en digestivo, pero quédense con esta idea general para comprender de que el sistema nervioso simpático actúa a nivel de la regulación renal y lo que hace es reducir la excreción de agua y de sodio al producirse una contracción de las arteriolas renales.
al tener mayor resistencia a estas arteriolas renales, hay menos filtración glomerular, por lo tanto hay menos excreción de agua y de sodio. Bueno, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso simpático, funciona cuando se activan distintos receptores, los adrenéticos, porque el principal neurotransmisor que funciona acá es la adrenalina, y los receptores están a nivel del epitelio, del túbulo renal, y también es un sistema que estimula la liberación de renina y la formación de angiotensina 2. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la renina era la enzima capaz de activar a la angiotensina 2? Entonces, de esa forma, la angiotensina 2 también lo que va a hacer es estimular la reabsorción de sodio y de agua, y también va a estimular la aldosterona, que también hace lo mismo, estimula la reabsorción de sodio y de agua. Entonces, fíjense cómo se potencia aún más el aumento de la reabsorción de sodio y el aumento de la reabsorción de agua. ¿Sí? Justamente lo más importante que se tienen que quedar con la idea es que la activación de este sistema nervioso simpático aumenta la reabsorción de sodio por distintos mecanismos, ya sea porque aumenta la contracción de las arteriolas renales y de esa forma no se pueden filtrar, se filtra menos cantidad de sodio, por lo tanto se retiene el sodio, y también porque activa a la renina y a la angiotensina 2. Por lo tanto, lo que produce es un aumento del volumen sanguíneo y aumento de la presión arterial. Por ahora quédense con esa idea. Después, cuando veamos más adelante en digestivo, veamos sistemas nerviosos autónomos, y ahí vamos a ver la función del simpático, van a poder terminar de comprender la idea. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta acá van las 3 partes de la clase. Continuamos con la misma actividad, donde deben hacer en cada clase su resumen, y nos comunicamos la próxima semana.